Sí, ahí. Dios les bendiga ricamente. Reciban un fuerte abrazo de parte del Señor. Que la paz de Dios y su misericordia reine en cada uno de vuestros corazones. Estoy aquí una vez más predicando la palabra. Tenemos un tema hoy que lo he titulado penalidades o castigos para los descarriados. Hay muchos mensajes de salvación y son muy buenos que se pueden predicar, ¿verdad?, para los inconversos, para los que nunca han conocido a Jesucristo como su Salvador. Y tenemos varios temas de estos que poco a poco lo vamos a estar compartiendo, pero hoy el Señor me ha impulsado, ¿verdad?, a traer este tema acerca de los descarriados. Y para esto vamos a leer en la palabra de Dios en Segunda de Pedro en el capítulo 2, verso 21 en adelante. Dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aleluya, esa es la palabra del Señor hablando, gloria a Dios. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, venimos delante de su presencia, con mucho cuidado, con mucho respeto, en el nombre de Cristo Jesús, a presentar este momento, mi Dios, agradable delante de usted. Que usted nos hable, mi Dios, que usted nos exhorte con su palabra, con su Espíritu Santo. Estamos, Señor, con el corazón abierto para recibir de usted, Señor, la enseñanza, mi Dios, aleluya. Pedimos, Señor, aleluya, que usted extienda su mano a aquellos que nos están escuchando hoy. Mi Dios, que usted le abra el entendimiento, mi Dios, que fortalezca la fe de ellos, mi Dios de la gloria. Si hay algún enfermo, mi Dios, que por su palabra reciba sanidad, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos con mucho cuidado, mi Dios, y con mucho temor, Señor, este momento, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Bien, mis hermanos, estábamos hablando, ¿verdad?, y diciendo que el tema de hoy es las penalidades o las consecuencias o los castigos que van a sufrir los descarriados. Como acabamos de leer en Segunda de Pedro, Pedro era un apóstol, ¿verdad?, que escribía un poco fuerte, pero las cartas del apóstol Pedro, ¿verdad?, son un poco fuertes, pero el predicador, el evangelista, el pastor que habla fuerte, que predica la verdad, es porque nos ama. Como Dios mismo, ¿verdad?, cuando nos amonesta con su palabra, es porque nos ama. Él nos ama mucho y no quiere que nos perdamos, no quiere que andemos engañados, no quiere que andemos en el error. Por eso Él, ¿verdad?, nos habla con amor, porque Él dice que el Padre, ¿qué Padre está? Dice que si no ama a su Hijo no lo corrige. El Padre que ama a su Hijo lo corrige. Y así es Dios con nosotros. Nosotros somos sus hijos. Los que estamos en el redil del Señor somos sus hijos. Aquellos que están un poco rebeldes, pues están fuera, sienten un poco duro, ¿verdad? Se molestan, se lastiman, lamentablemente. Porque a veces sientes como que te pisa el callo, ¿verdad?, cuando te hablan la verdad. O cuando nos dicen la verdad, sentimos como que nos pisa el callo, nos molesta. Como cuando nos cae un poco de sal o limón en una herida, se siente que molesta, pero aceptemos la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que deseemos la palabra de Dios como un recién nacido que necesita la leche espiritual, no adulterada. Así nos manda, ¿verdad? Bueno, yo tengo ya algún tiempo, ¿verdad?, sirviendo al Señor, y me gozo, estoy feliz de ser un cristiano evangélico que le sirvo al Señor ya por algún tiempo, y es un gozo, ¿verdad?, haberle conocido al Señor, haber conocido a nuestro Salvador, lo dio como Salvador, ¿verdad?, personal. Y así hay muchos y millones que han venido a Cristo, ¿verdad?, y contentos sirviendo al Señor. Pero a veces me pongo a pensar en la cantidad de miles, y puedo decir hasta millones, de personas también que están en la caridad, que no han oído la palabra de Dios, no han oído hablar de Cristo. Y podemos decir que son miles y millones
Hay países, ¿verdad?, que son antagónicos en contra de la palabra de Dios. No quieren que se predique la palabra. Tenemos países, aún en mi país, cuando yo estaba ahí, ¿verdad?, en los 80, cuando vino este gobierno, no quería que se predicara la palabra de Dios. Ellos perseguían a los hermanos, se metían dentro de las iglesias, confiscaban las iglesias. Y no se podía ver a un hermano porque decían que era un contrario al gobierno. Y entonces, en ese tiempo, pues sufrimos los hermanos, los cristianos, que teníamos que andarnos escondiendo. Hay otros países todavía, ¿verdad?, que el cristiano se persigue y está en peligro todo el tiempo. Hay muchos que todavía no han oído hablar de Jesucristo. Debe ser terrible, ¿verdad?, no conocer a Jesucristo como su Salvador. Debe ser tremendo, ¿verdad?, horrible no saber de Dios, no saber de Cristo, de su Salvador. Pero surge una pregunta. ¿Habrá algo más espantoso, más terrible, que no conocer a Cristo como su Salvador? Que no conocer a su Dios como su Salvador. ¿Habrá algo más horrible, más terrible no conocer a Jesucristo como Salvador? Y la respuesta es que sí. Sí, hay algo más terrible. Es haberle conocido, haberle aceptado como su Salvador y haberlo dejado, haberse descarriado. Y en esta ocasión vamos a ver quién es un descarriado. Un descarriado es alguien que quizá ya muchos conocen, ya muchos saben, pero por si acaso, ¿verdad? Un descarriado es alguien que aceptó a Jesucristo como su Salvador, estuvo gozándose aquí, ¿verdad?, en la iglesia, oraba, leía la Biblia, pero que después de un tiempo se apartó, se alejó, se cayó de la gracia del Señor y cayó en la calidad de descarriado. Pero después que cae el descarriado, ¿qué es lo que siente el descarriado? ¿Por qué es que llega ahí? ¿Qué es lo que siente? El descarriado antes lo llenaba, ¿verdad?, la lectura de la palabra, la oración, la búsqueda de Dios. Pero poco a poco esas cosas ya no le fueron llenando. Poco a poco se fue agarrando del mundo. Ya las cosas del mundo lo van llenando en vez de la palabra de Dios. En vez de lo espiritual va buscando lo mundano. Se va juntando, haciendo amistades con gente que no le sirven a Dios. Se está enredando con gente que no debe enredarse. Dice que en la palabra de Dios que no nos juntemos con yugos desiguales, porque al final vamos a sufrir consecuencias. Y esta es una de ellas, ¿verdad? Que llega el momento de que ya no siente lo de Dios, ya no le llena. Ahora busca las cosas del mundo, las cosas de afuera, donde llenarse. Y así, ¿verdad? El descarriado sigue por ahí, cada vez dando traspasos, dando traspiés, descuidándose. La palabra de Dios me dice en 1 de Juan, capítulo 2, 15, nos amonesta, ¿verdad?, la palabra. Dice que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y estas personas, ¿verdad?, poco a poco fueron agarrando más del mundo que de Dios. Fueron haciendo más amistades allá del mundo que de hermanos en la fe, que compañeros en la fe. Y es por eso que ya no lo llena y tiene que buscar otras cosas, ¿verdad?, que lo llenen. Y se equivoca buscando cómo llenarse del mundo. Y cómo se llega también, ¿verdad?, a esa condición, a esa calidad de descarriado. ¿Cómo se llega en ese momento a ese estado de descarriado? Es que también, usted sabe, cuando usted llegaba, cuando la persona viene a Cristo, por primera vez está gozoso en la casa de Dios. Está sirviendo, está alabando con los hermanos. Está adorando, ¿verdad?, en la casa de Dios con los hermanos. Si hay ayuno, Él se mete en ayuno. Si hay oración, Él se mete en la oración. Si hay campaña, está en la campaña. Si hay culto, está en el culto. ¿Verdad? Pero ya después, poco a poco, esta persona va perdiendo esa pasión. Esa pasión se la va perdiendo.
Eh, ya no ayuda al necesitado. Antes buscaba las almas. ¿Usted se acuerda cuando venía ese amor que usted sentía cuando Cristo lo perdonó, lo limpió? Usted buscaba de Dios, de su presencia. Sentía ese gozo, aleluya, en los cultos, se gozaba en la presencia de Dios, cuando leía la palabra, cuando oraba, cuando buscaba las almas, le hablaba de Dios, le repartía un tratado, buscaba cómo ayudar al necesitado. Pero poco a poco eso se fue perdiendo, poco a poco eso se fue dejando. Ya no le habla al amigo, ya no le habla al vecino. ¿Qué le va a hablar si está dando mal testimonio? Para que le digan algo, ¿verdad? Mejor dice, no le hablo. También, ¿verdad? Ya va perdiendo esa pasión, ese amor por las cosas de Dios. Y ha dejado, ¿verdad?, que el mundo también se meta ahí. También cuando empezaba en las cosas de Dios, esa persona se bañaba, se limpiaba, se cuidaba, se arreglaba bien, bonito para ir a la iglesia, para andar allá afuera. Tenía un vocabulario, le cambió. Ya no anda hablando cosas maldiciendo, ya no anda hablando malas palabras, sino que anda bendiciendo, ¿verdad?, al vecino, al amigo, al hermano. Solo palabras de bendición salen. Pero una vez que está llegando a calidad de descarriado, ya está la santidad, se está yendo. Ya el respeto para Dios, las cosas de Dios, las cosas espirituales se está yendo. Ya no hay reverencia delante de Dios. Ahora ya el tema de la santidad ya no se toca en los púlpitos. Desgraciadamente, todavía hay siervos de Dios valientes que predican la verdad, predican de la santidad, predican del pecado, predican del infierno también, predican que Cristo viene. Ya muchos sofisticados, predicadores sofisticados, ya casi no tocan estos temas. Ya son muy superfluos, por encimita nada más. Ellos hablan de prosperidad, de gozo, de felicidad, de divertirse, de alegrarse. Y es cierto, en Cristo hay gozo, en Cristo hay felicidad. Pero los que están predicando ahora, ¿verdad?, están bajando los estandartes de la santidad. Y hablar de santidad, para algunos que predican, ya la palabra santidad se ha tornado como una grosería, como algo que no es, ¿verdad?, de parte de Dios, como que eso ya caudicó, como que ya murió, como que ya no vale. Pero el escritor a los Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Nos recomienda la palabra del Señor seguir la santidad, seguir la reverencia delante de Dios, seguir, ¿verdad?, en el temor de Dios. Y ahora tenemos tanto pastores vendidos que ya no hablan de la santidad, ya no hablan de Dios como es. Tenemos iglesias vendidas también, concilios enteros vendidos, que ya no tocan ese tema de la santidad, ya no tocan el tema del pecado. Ellos lo que hablan es de dinero y de prosperidad. Y hablan de que estamos en la gracia y de que ya no hay problema. Ya hablan de que una vez que ya estamos en la gracia, ya esas cosas no las necesitamos. A veces ya, como pierde la santidad también, ya no tienes temor ni respeto de Dios. Llegas a la iglesia, pero ya no le pones atención a las cosas de Dios. Ya otras cosas te están distrayendo. Aún en la casa de Dios, estás en la iglesia, pero estás descarriado. Aunque estés en la iglesia. Pero ¿cómo va a ser, hermano? Estoy en la iglesia, pero sí, puedes estar en la iglesia, pero estás descarriado. Porque tú puedes estar en la iglesia con tu cuerpo, pero tu pensamiento, tu mente está fuera de ahí. Estás en otras cosas. Estás en las cosas del mundo. Así es de que la recomendación dice que buscar la santidad. Jesucristo vino a hablar de dos caminos. Hay un camino ancho que conduce a la muerte, a la destrucción. Y son muchos los que van por ahí, dice.
van contentos, van gozosos, a sus anchas. Y hay un camino angosto, que son pocos los que van por ahí, porque ese camino angosto es estrecho, es un poco incómodo. Muchos están predicando en este día es que estamos en el tiempo de la gracia, de que ya Cristo pagó el precio, ya no tenemos que hacer nada, lo cual es una gran verdad, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Nosotros no tenemos que hacer nada, ya Cristo pagó el precio. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para comprarnos, para limpiarnos, para perdonarnos y para salvarnos. O sea que ya Cristo hizo todo por nosotros. Pero también tenemos una responsabilidad nosotros que cumplir, que hacer. Mi Cristo dijo cuando andaba en la tierra que somos la sal de la tierra, somos la luz en las tinieblas. Y si nosotros como luz no alumbramos en este mundo pecador que nos rodea, entonces ¿cómo nos van a reconocer? Ahora ya casi no se hace diferencia entre un cristiano y un mundano, en el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cristo nos mandó a ser, dice, diferente, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, comprado por gran precio, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así es de que el descarriado ha perdido la santidad también. Está en la iglesia, pero ya no hay reverencia. Usted ve que el descarriado llega a la iglesia y se está moviendo, se está saliendo, no le está poniendo atención a la predicación, está platicando con el vecino, está distrayendo. Ahora, del 2000 para acá, la distracción que se ha metido en las iglesias son los celulares. Ahí están distraídos con el celular, y no solo se distraen ellos mismos, sino que distraen al que está al lado. Y la predicación, y Dios está hablando, y no le estamos poniendo atención a lo que Dios nos está diciendo. Ese es porque está en calidad de descarriado, está siendo irreverente en la casa de Dios. Ese que Dios nos está llamando, Dios nos está hablando. Dice la palabra que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia. Y es tiempo de que nos acomodemos, es tiempo de que nos volvamos a Dios, porque dentro de poco estamos en los tiempos finales, dentro de poco sonará la trompeta, y los que estén listos, los que estemos limpios, lavados nuestras ropas con la sangre preciosa del Cordero, seremos llevados en el brazo de la iglesia, seremos llevados con Cristo en la primera venida, en la segunda venida, perdón. Por eso es que llega a esa condición del descarriado. La otra condición del descarriado, la otra condición que llega es que el descarriado ya no siente que tiene victoria sobre el mundo, sobre la carne. Ya la carne lo domina. Usted ve que cualquier tentación él cae, porque está descarriado, está fuera, está caído de los caminos de Dios. Está en la iglesia, pero está descarriado. Ya no tiene dominio sobre la carne, sobre el mundo. Las cosas del mundo, la farándula, las luces del mundo lo atraen. Y esa atracción lo hace perder, ¿verdad?, el enfoque de Dios, el enfoque de lo que Dios quiere. Dios quiere un pueblo que militemos en Él, como soldados valientes, que nos paremos firmes porque tenemos que conquistarla, tenemos que buscar las almas, tenemos que buscar las almas que se pierden. Y en esta condición vamos a estar en derrota, porque no tenemos victoria sobre nosotros mismos. No podemos vencer la carne lo domina, no tenemos victoria sobre ella. Porque Pablo nos manda en 2 de Corintios andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque son enemistad contra Dios. En Romanos también nos habla de eso. El apóstol Pablo dice que la calidad de descarriado ya siente, ¿verdad?, que no hay victoria, ya se siente derrotado. Pero en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 16, dice Pablo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo, su Hijo. O sea, Cristo ya nos dio la victoria, ya no tenemos que andar en derrota. Ahí sienten a unos que dicen: oh, todo el tiempo me va mal, todo el tiempo, ¿verdad?, están llorando ahí, que no ven la victoria porque andan derrotados, andan descarriados, andan afuera, andan fuera del barco, andan más allá en el mundo que aquí, andan con un pie en el mundo y un pie adentro, andan en azul y buenas noches,
pero que Él quiere que nos sinceremos con Dios, que seamos sinceros con Él. Él nos va a ayudar, Él nos ayuda, está con sus brazos abiertos. Él está como el hijo pródigo cuando regresó a su padre. Su padre le esperaba con los brazos abiertos. Dios no nos ha desechado, Dios no nos echa fuera. Venid a mí, dice Jehová, todo aquel que está cargados, que yo haré descansar. Así que el Señor nos está llamando, aleluya. El Señor nos está previniendo, ¿verdad?, de todas estas cosas. Pero esta persona, ¿verdad?, que anda disoluta, que anda ahí desenfrenada, que no quiere ser corregida, que no quiere caminar, ¿verdad?, derecho en los caminos del Señor, que anda más mundano que cristiano, pronto va a sufrir las consecuencias. Esto no se va a quedar así. Eso no se queda así. Dice que Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos burlar ni engañar. Eso no se queda así. Vienen penalidades. Y una de ellas es que el descarriado pierde la comunión con Dios. Yo creo que no hay algo más terrible, no hay algo más espantoso que perder la comunión con Dios. Ya no sentir la presencia de Dios, el gozo de Dios. Usted sabe de lo que estoy hablando, que al principio usted cuando vino a Cristo se gozaba en la palabra. Cuando usted oraba, ¿verdad?, lloraba delante de la presencia de Dios. Sentía ese gozo de Dios. Sentía, ¿verdad?, la presencia de Dios. Pero hoy en día que usted está descarriado, ya no siente ese gozo. Ya no siente esa comunión con Dios. El salmista mismo decía, Jehová, Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque el salmista cuando le falló a Dios, él sentía que se secaba, él sentía que se moría, que sus huesos se secaban, dice, por dentro, a tal grado que ya no sentía el gozo de la salvación, no sentía la presencia de Dios, y por eso exclamó y dijo, devuélveme el gozo de tu salvación. Así es de que cuando yo me levanto en las mañanas, le doy gracias a Dios y empiezo a caminar en el día, sea el trabajo o sea donde vaya, siento la presencia de Dios, siento que Dios va conmigo. Aunque no tengamos nada que comer, no tengamos un desayuno en la mañana, siento que Dios nos llena, nos satisface, sentimos ese gozo de Dios. Aunque no tengamos dinero en la cartera, pero sentimos el gozo de Dios, porque sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Aunque no tengamos, ¿verdad?, trabajo, pero sentimos la presencia. Aunque estemos enfermos, sentimos la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es algo tremenda, terrible, apabullante. La palabra de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas, es nuestro gozo, nuestra felicidad. Y por eso el descarriado ya va a sentir que no siente a Dios. Anda insípido caminando por la vida. Ya nada le llena, nada le satisface. Aunque tenga el dinero, ya no le satisface. Aunque tenga un buen trabajo, ya no siente gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, aleluya. Y esa es la primera penalidad que va a sufrir el descarriado. No va a sentir la presencia de Dios, el gozo de Dios. Otra cosa que va a perder el descarriado es la comunión con los hermanos. Aunque esté yendo a la iglesia, aunque esté en la iglesia, aunque esté sentado con mi hermano ahí, ese ya no es su hermano. Quizás será su amigo, su conocido, pero ya no es su hermano. Porque ya la comunión se fue, se perdió. Usted habla con un descarriado, se encuentran ahí un hermano y un descarriado. El descarriado evita hablar de Dios, ya no quiere hablar de Cristo. Antes nos movía Cristo, ¿verdad? La plática el centro era Cristo. Ahora el descarriado quiere hablar del mundo, de los famosos, de lo que está hoy en día, de política. El descarriado quiere estar hablando de las cosas de allá afuera. Cuando viene y quiere hablar con un hermano, ya no hay esa comunión, no pueden hablar porque se siente aburrida la plática. Porque antes sí teníamos comunión como hermanos, porque la comunión que teníamos era Cristo.
era su santidad, su salvación, los milagros. De eso hablábamos, de su segunda venida. Pero ya el descarriado anda más allá que por acá y ya no quiere hablar de eso. Entonces, la única comunión que teníamos era Cristo. Y como Cristo ya se fue, el Espíritu Santo se fue, y esa comunión ya no está. Ya no hay nada en común entre nosotros. Por eso que el descarriado se siente así, ¿verdad? Aunque esté ahí, pero ya perdió el gozo y la comunión con mis hermanos. Aleluya. Pero el descarriado que se siente ahí, ¿verdad? Que ya se siente seco y vacío, que ha perdido la relación con Dios, ha perdido la comunión con Dios, con sus hermanos. Dios todavía en su amor, en su misericordia, lo sigue llamando, sigue llamándolo. Y dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, buscarle en tanto que está cercano. Ahora está cerca Jehová, ahora está cerca nuestro Dios, y puedes llamarlo, puedes tocarlo y Él te va a responder. Deje el impío su camino, dice la palabra, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos llama con cuerdas de amor. Dios nos está llamando todavía en este tiempo final. Ya queda poco para esta carrera, para esta meta. Dentro de poco sonará la trompeta y nos iremos con Cristo. Aleluya. Así que es el llamado ahora. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Porque si, como dijo ahí, ¿verdad?, la palabra en Pedro, más les hubiera no haber conocido. Más les hubiera no haber conocido que haberle conocido y haberse retirado, haberlo dejado, haberlo abandonado. Porque el que está más en las cosas del mundo, le vino a acontecer, como dice la palabra ahí, ¿verdad?, en 2 de Pedro, lo que acabamos de leer. Una vez que Cristo lo limpió, lo salvó, vuelve de nuevo como la puerca que la lava, la limpia, y vuelve a tirarse en el fango, en el lodo, en ese fango apestoso del pecado del mundo. Vuelven allá otra vez para aquel lado. Pero Cristo quiere lavarnos. Todavía hay sangre suficiente para lavar. Hay agua limpia para lavar esa alma, ese corazón, ese pecado, esa conciencia, que muchas veces la tenemos ya hasta cauterizada, que ya nada es malo. Pero Cristo quiere limpiar esa conciencia, quiere llamarnos, quiere despertarla, para que busquemos de nuevo, ¿verdad?, su gracia y su amor, su presencia, gloria a Dios. Otra penalidad, otro castigo que va a sufrir es que pierde la cobertura de Dios. Pierde la cobertura de Dios. Dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí en Estados Unidos, para todo hay seguro, para todo hay cobertura médica, para todo hay cobertura de accidente, para todo hay cobertura y aseguranza para autos, para todo. Y aquí la gente anda contenta, anda tranquila cuando tienen su seguro, su cobertura. Pero mi mejor cobertura es Jehová, mi mejor cobertura es Cristo. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a ti no llegará. Tenemos que estar bajo la cobertura, ¿verdad?, para estar protegidos de Dios. Tener esa cobertura de Dios, esa protección de Dios, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Yo he andado en diferentes países, que sí es bien peligroso, en la frontera de con Guatemala, por los años 94, 93, por ahí. Estuve por ahí. También estuve allá en la frontera con México. O sea que he andado en diferentes lugares peligrosos. Pero Dios todavía me ha guardado. Andamos en la cobertura del Señor, gloria a Dios. Andamos bajo la protección de Él. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por donde quiera que haya andado he sido bendecido. No me ha faltado hasta el día de hoy, cumpliéndose la palabra de Dios, porque mi padre, mi madre, fue una sierva de Dios, fiel a Dios, que le sirvió a Dios toda su vida. Y dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente, yo soy simiente de ella, que mendigue pan. Sí, ahora nosotros le servimos y se cumple la palabra del Señor. Hasta ahora han venido crisis, han venido recesiones,
pero no nos ha faltado. Dios nos ha suplido y nos ha dado mucho, hasta para dar a otros también. Gloria a Dios por eso. La gloria sea para el Señor, gloria a Dios. Hay otra penalidad también, y esta es la más terrible. Esta es la más terrible. Esta penalidad, este castigo para el descarriado, que eventualmente su nombre será borrado del libro de la vida. Dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago eterno. Ese va a ser el final para el descarriado. Ese va a ser el final para aquellos, ¿verdad?, que han dejado al Señor. Aquellos que andan allá afuera. Bueno, dice, este va a ser el final castigo de que su nombre sea borrado del libro de la vida. Pero, dice uno, pero a mí me predicaron, dice, que una vez que salgo, siempre salgo. ¿Quién dijo eso? ¿A dónde está eso? Esa es una falsa interpretación. Allá en el siglo II, Juan Calvino fue el que trajo esta doctrina de que, este pensamiento de que una vez salvo, siempre salvo, ya la salvación no se pierde. Pero esa fue una mala interpretación que se le dio ahí a la Escritura. Porque siendo una buena interpretación de la hermenéutica, de la Escritura, aún la misma Escritura se defiende sola. Dice que en Hebreos, el autor de los Hebreos, que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. O sea que hay peligro de perder esta salvación si la descuidamos. Porque está diciendo que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. En Filipenses también nos manda y dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2. Y en Hebreos capítulo 12 nos está diciendo, ¿verdad?, de que cuidemos esta salvación. ¿Cómo escaparemos si cuidamos esta salvación tan grande? O sea, como se está predicando ahora un evangelio suave, un evangelio fácil, de que estamos en el tiempo de la gracia, no hay que hacer nada. Pero no es así, no es verdad. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que procurar y cuidarnos, no sea como Esaú, que una vez que tenía su primogenitura, su bendición, la perdió por un plato de lentejas. Y después él la procuró quererla para atrás, la quiso recobrar para atrás, la procuró, dice que hasta con lágrimas, pero ya no se le pudo dar, ya la perdió. Eso fue terrible, fue triste. Y si esas cosas se escribieron, dice que son para nuestra enseñanza, que nos cuidemos, nos preparemos nosotros, que no nos pase, ¿verdad?, como Esaú, que perdió su primogenitura por un plato de lentejas. Ahora nosotros lo vamos a perder allá por algo del mundo, algo que nos ofrece el mundo. Este mundo es vanidad, dijo el proverbista. El mundo pasa y sus vanidades. El hombre es como la flor de la hierba que hoy está y mañana se seca y se muere. Pero el que hace la voluntad permanece para siempre. O sea, entonces nos está molestando ahí, ¿verdad?, de que cuidemos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, esta salvación tan tremenda, ¿verdad? Y Dios nos quiere que estemos ahí calientes, que estemos firmes en sus caminos, porque necesitamos traer a otras personas a los pies de Cristo. Pronto sonará la trompeta. Venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca grana. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Así es de que busquemos al Señor. Él nos está llamando. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Buscarle en tanto que está cercano. Él está cerca hoy. Y su venida también está cerca. Estamos viendo los tiempos finales, que no podemos andar jugando ya al cristiano. No podemos andar jugando a la iglesia. Decidámonos de una vez si somos de este camino o del mundo. Si somos de Dios o del mundo. No podemos servir a dos señores, dijo Jesucristo, porque vamos a menospreciar a uno y amar al otro. Dios nos sigue exhortando, hablando a través de su palabra. Así es de que si hoy se siente usted así,
busque cómo calentarse en el Espíritu, busque cómo llenarse de Dios. Antes que suene esa trompeta ya no haya más tiempo. Dentro de poco la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitaremos primero. Y los que hayamos quedado vamos a ser transformados para encontrarnos con Él en los cielos. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. A su nombre, gloria. Bendito y alabado sea mi Dios para siempre. Déjeme orar en este momento una pequeña oración. Padre amado, Padre eterno, hemos transmitido su palabra, Señor, al pueblo, al público, esperando, Señor, que haya cabida en los corazones, que la persona, mi Dios de la gloria, pueda entender y oír su voz, mi Dios, oyendo que su espíritu le habla, su palabra le habla. Usted no habla todavía, mi Dios, porque usted nos sigue amando con ese amor tan entrañable que nos dio a Jesucristo su Hijo, para morir en la cruz del Calvario, para salvarnos, para redimirnos, para limpiarnos. Y hoy, para preparar un pueblo, mi Dios, aleluya, limpio, sin mancha y puro, mi Dios, como una novia, ¿verdad?, que está esperando a su novio, a su galanazo. Y dentro de poco sonará la trompeta y nos iremos ahí arriba a encontrarnos con nuestro Cristo, con nuestro Salvador. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y será hasta la próxima. Amén. Gloria a Dios.